Muy pero muy buenos días, sean excelentemente bienvenidos a un nuevo test del canal, en este caso la nueva QJ Motor SRB 600 que había levantado mucha pero mucha expectativa dentro del canal, había recibido muchas pero muchas peticiones para que le haga un test a esta moto y QJ Motor una vez más, con mucho gusto y con mucha confianza me ha prestado esta unidad para poder hacerle un nuevo test, para poder andarla. La tuve casi un mes, como para tener una idea, así que sé muy bien de lo que les estoy hablando, sé muy bien lo que les voy a decir de la moto, así que vamos a empezar rapidito, no les quiero dar muchas vueltas. Lo que siempre les digo, sí, antes de arrancar, es sepan disculpar si hay ruidos de tránsito, lo que sea. Estoy en una plaza, como siempre, cerca de mi casa, pero como es un barrio tranquilo, se puede grabar tranquilo sin tener que andar mirando para todos lados todo el tiempo, así que sean bienvenidos una vez más y como siempre les digo, si les gusta lo que hago, si les sirven estos videos, si realmente consideran que aportan valor, síganme, suscríbanse, denle un like, que realmente me ayudarían un montón. Vamos a arrancar con el tema de lo que es la ergonomía de esta moto. Si ustedes se fijan, es una moto muy baja, muy baja. Es una moto que del piso al... Esperen que acomodo un poquito el micrófono. Como pueden ver, como pueden observar, es una moto bajita, es una moto que tiene nada más que 780 milímetros del piso hasta el asiento, por lo cual para cualquier altura vas a estar bien. 1,50 m, 1,60 m vas a estar bien. Yo mido 1,75 m y llego sobrado al piso. Y la verdad es que cuando uno se posiciona sobre la moto, se da cuenta que la moto es una moto cómoda, es una moto que está pensada específicamente en su posición de manejo para lo que quiere transmitir, que es una cruiser, una neo cruiser, pero con una mezcla muy particular de hot rod. Y en un ratito les voy a explicar por qué, cuando lleguemos al apartado del motor, les voy a explicar exactamente por qué les tiro esa bomba, porque realmente me parece que tiene una característica muy particular esta moto, y es su motor. Pero vamos a ir paso por paso y parte por parte. En cuanto que son los apoyapiés, están muy bien ubicados. De hecho, después lo vamos a repasar. Tenemos regulación en largo tanto de el pedal de freno como el pedal de los cambios como el pedal de freno. No transmiten vibraciones para nada, es una moto que no vibra nada. O sea, a ver, que no vibra nada siempre desde el criterio de que todas las motos vibran, pero en un cachito, me pasa el auto, todas las motos vibran, pero algunas vibran más que otras. En este caso en particular, es una moto que no vibra tanto, es una moto que realmente se disfruta manejarla y se puede crucerear, como bien diría la cosa, por la ruta sin ningún tipo de incomodidad. Ahora bien, por un lado eso. Por otro lado les tiro una gran verdad. Si ustedes se fijan acá, los escapes, ¿lo ven? Este y este, no sé si se llega a ver. Los escapes pasan bastante cerca de lo que son las estriberas, ¿lo ven? En el de este lado no hay tanto problema, pero cuando les muestre el otro lado, esperen que va a pasar otro auto nuevo, ahí va, pero cuando les muestre del otro lado dónde queda el escape y dónde queda el motor, pero cuando les muestre del otro lado dónde queda el escape y dónde queda la estribera y el motor, se van a dar cuenta que cuando uno hace tránsito lento con esta moto, se quema de verdad. La verdad es que si yo me comprase esta moto, lo primero que hago es ponerle unas cintas térmicas a los escapes para bajar un poco la temperatura del mismo, porque realmente me parece que es mucho. Es mucho, si bien es parte del juego, ¿no? Es parte de este tipo de motos y es parte del juego. Me parece que es mucho que en algunas partes donde hay mucho tránsito realmente genera incomodidad. A mí me genera incomodidad, pero bueno, es muy personal. Tal vez otra gente se la compra y no le pasa nada. Bien, yo simplemente se los aviso porque es algo con lo que se pueden encontrar. Ahora bien, con respecto al manillar, tiene el ancho justo, la verdad que está muy bien. Las manetas no son regulables, pero ya lo vamos a ver. Y con respecto a lo que es que vaya un acompañante en el asiento trasero, es polémico. Es polémico porque la realidad es que
si ustedes se fijan, después lo vamos a ver bien, el acompañante no tiene de dónde agarrarse. Y por otra parte, el asiento es como un poco deslizante, por lo cual entre las estriberas del acompañante, el asiento y la potencia que tiene esta moto, que ya también lo vamos a hablar, es una moto que requiere o exige que el acompañante vaya todo el tiempo agarrado a uno, y en algunas aceleraciones y en algunas frenadas es difícil sostener el peso del acompañante y el propio. Yo siempre les hablo esto como una persona común y corriente, que no es súper fuerte, que no entrena en el gimnasio. Tal vez haya alguna persona que se compra esta moto y dice, yo aguanto a los dos. Bueno, joya, yo estoy hablándole a aquellos que son como yo, que bueno, nada, son personas normales que viven su rutina y que a veces entrenan, a veces no, etcétera. Pero bueno, en resumen, es una moto muy cómoda para el conductor, no tan cómoda para el acompañante, pero es una moto que invita a hacer varios kilómetros. No tanto así a andar trabado en el tránsito. No es una moto tan versátil. Se puede andar en el tránsito, sí, pero creo que tiene algunas limitaciones propias de la posición de manejo y del calor que excede no solo los escapes, sino del cilindro trasero, que lo tenemos exactamente abajo nuestro. Entonces, cuando uno ve que está el cilindro acá, se puede imaginar que realmente el calor te abraza. Así que bueno, básicamente es un breve resumen, no tan breve, de lo que es la ergonomía de esta moto. Vamos a seguir con el punto de vista para que puedan observar todos los detalles de esta hermosa moto. Y obviamente en el final del video se las voy a poner en marcha y las vamos a estar escuchando todos juntos. Y bueno, banda motera querida, vamos a arrancar este análisis estático de esta nueva QJ SRB 600 y vamos a arrancar por todo lo que es su parte frontal y hacer un poquito de zoom. Ahí está. Tenemos todo lo que es óptica, grupo óptico, horquillas, llantas, y ya vamos a estar hablando bien de todos estos componentes que conforman, a mi entender, algo muy parecido a lo que sería en la vida real la Batimoto, ¿no? ¿No están de acuerdo? Bueno, vamos a arrancar por acá. Vamos a arrancar por lo que es la firma frontal de las luces, los giros, que son bastante flexibles, como pueden ver. Las luces que son tipo LED, con lupa. Tenemos unas luces importantes que, si bien tienen una buena dispersión en su haz de luz, como a la mayoría de las motos en sus luces originales, le falta un poquito de potencia. Pero sí podemos ver dentro de la luz qué lindo es el diseño de las lupas y el porqué de tan buena dispersión que tiene la luz. Realmente la luz está muy bien dispersada, pero insisto, tendría que tener unos LED de un poquito más de potencia. Por lo que es un poquito más arriba, ya nos empezamos a encontrar con lo que es una especie de morro que tiene la moto. Vamos a mirarlo al costado. ¿Lo ven? Esa curva que tiene la moto con estos elevadores de manillar que tiene acá, de aluminio mecanizado, que le dan un aspecto muy particular a la moto, muy particular. Por acá se pone la llave. Mucha gente se quejaba de que tal vez en una custom la llave no iba ahí, pero bueno, tengamos en cuenta que esto no es netamente una moto custom, sino que es una moto neo retro, una cruiser que vino a romper muchos esquemas, no solo dónde va la llave, sino el esquema de principalmente el motor y su configuración mecánica. Así que vamos a seguir por acá. Vamos a ver qué tenemos. Horquillas Marzocchi, que las vamos a ver desde acá, que se van a ver mejor. Ahí va. Tenemos horquillas Marzocchi regulables, tanto en rebote como en compresión y a su vez en precarga. Unas buenas horquillas que funcionan bien, que en su configuración de fábrica ya la verdad que se portaron muy bien tanto en la calle como en la autopista, siempre teniendo en cuenta de el tipo de moto que es, ¿no? No le van a pedir pasar por los despertadores a full sin frenar como harían con una doble propósito, porque con esto no lo van a poder hacer y se le van a caer todos los dientes.
pero ustedes me entiendan lo que les quiero decir. Después por acá ya venimos a lo que sería el apartado del tablero. Vamos a darle un poquito de chimbumba. No tarda nada en prender. Es un tablero que se lee claro, que tiene la información clara, cuenta vueltas redondo como tiene que ser, velocidad, marcha engranada, tenemos sensores de presión de neumático, tanto en temperatura como en presión, de adelante y atrás, tenemos odómetro total y parcial, y tenemos una pequeña computadora de a bordo que desde este sector podemos manejar. Cuando termine de hacer bien toda la revisión de la moto, hacemos la parte de lo que es el tablero en específico. El tablero, mucha gente, perdón que estoy enfocando fuera de foco, pero no me da para mirar lo que estoy mirando y mirar lo que está mirando el celular. Necesito un cámara, si alguien tiene ganas de venir a cebar unos mates y mandarle la cámara, es bienvenido. Con respecto a lo que es el tablero, mucha gente he escuchado que criticaban el tablero porque no tenía nada que ver al estilo o al segmento, especialmente el segmento al cual pertenece esta moto. Pero vuelvo a repetir, esta moto pertenece a un segmento, pero eso no quiere decir, esperen que pase un auto, pertenece a un segmento específico, pero eso no quiere decir que la moto no pueda innovar y que no sea realmente disruptora en este segmento, porque es una moto disruptora. Con respecto a lo que es, como ya les había dicho, el manillar, se siente de una buena calidad. Tenemos estos apliques para no ver los tornillos que suman también a la estética y a la calidad. Tenemos que esto es de metal. Tenemos que esto es de metal. Tenemos que esto es de metal, cuando uno podría esperar que sería todo plástico. Pero esto me da duda, no sé si es metal, pero la verdad que se sienten materiales muy nobles, se sienten materiales firmes, se sienten materiales que realmente van a, o pareciera que van a durar. Pero bueno, después con el apartado de lo que es el tablero, se los doy en otro video. Seguimos hacia la izquierda para poder ver los comandos de la peña izquierda. Y acá vamos a hablar de un punto que siempre, esperen que me siento, siempre me molestó un poco en este tipo de motos, en este tipo de custom. ¿Por qué? Ya del vamos, para mí este botón tendría que estar acá, porque uno hace más luces de lo que pone la bocina, de lo que pone la baliza y toca bocina. Pero además, la bocina también está bastante extraña de encontrar. Es muy poca la superficie que uno tiene para apretar la bocina. Esa es la bocina. Esperen que apago. Ahí va. Es muy poco el espacio que uno tiene. Tendría que ser, como tienen todas acá, grande para que uno tire el dedazo y le pegue ante una situación de emergencia. En este caso, yo en casi un mes que la tuve, me costó bastante acostumbrarme a la disposición de los botones, porque realmente no me podía encontrar la vuelta. Quería hacer luces, ponía la baliza, tocaba bocina. En ese sentido, la verdad que me molesta cuando a veces se intenta inventar la rueda cuando la rueda ya está inventada. Es decir, mejorémosla, pero no la reinventemos, porque la rueda es redonda, ya está inventada y sirve y va a servir por los tiempos de los tiempos. Y en este sentido, con el tema de los botones, pasa lo mismo. Ahora bien, con el tema de las manetas, tenemos unos tremendos soportes de las manetas, unos manetones, pero no es hidráulico ni nada por el estilo. No es tampoco regulable, tengan eso en cuenta, no se pueden regular las manetas y tiene este problema. ¿Lo ven? Este juego que es tanto así como así. ¿Me explico? Bueno, ustedes dirán, qué hincha pelota, esto se puede arreglar, se puede ajustar, lo que sea. Yo me estuve fijando y no tiene tornillo, sino que tiene una chaveta, no sé si la ven ahí. O sea que esto es un pasador con chaveta y eso explica que al no tener tornillo explica por qué esto tiene tanto juego. ¿Me molesta? Sí, me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque cuando vas andando en el empedrado o cuando agarras en algún pozo o mismo cuando estás moviendo la moto parada, y escuchen, ¿ven? ¿Ven? Mismo cuando estás moviendo la moto parada, la moto hace mucho ruido esto. Entonces es como que te da una sensación, no digo que sea una realidad, pero te da una sensación de mal armado, de poca calidad, de que se te está desarmando la moto.
Y me parece que es una tontera, es ponerle unas gomas o ponerle algo para que eso no haga ruido y que la moto no transmita esa falsa sensación de que se está desarmando. De este lado lo mismo, tenemos el mismo tema, pero bueno, evidentemente es por el sistema que se usa de perno y chaveta del otro lado. Seguimos con los comandos de este lado. En este lado tenemos lo que es el cortacorriente con el arranque, tenemos el botón para desconectar el control de tracción, que es manteniéndolo apretado unos segundos, y después tenemos los comandos para manejar lo que sería la computadora de a bordo, que en un ratito vamos a estar viendo. El acelerador en esta unidad vino con el juego correcto, muy poquito, y algo que no entiendo realmente, que es que fíjense la distancia que me queda acá del puño al espejo, ¿no? Imagínense que uno se pone el guante con las nudilleras y esa distancia aumenta considerablemente. Ahora, fíjense la distancia que me queda acá del espejo. Cuando me pongo el guante y quiero entrar al freno, esperen ahí, cuando me pongo el guante y quiero entrar al freno, me cuesta un perú porque se me engancha el guante. Ya estuve viendo de mover esto tanto para adelante como para atrás y me sigue costando muchísimo porque cuando uno hace el movimiento se te traba ahí. Ahora, lo que yo no sé es si este es más corto que este o por qué. ¿Por qué tiene esa no es falla, pero por qué tiene eso, no? Es rarísimo, es rarísimo. Me da la sensación que el de la derecha es más largo, pero no traje un centímetro como para poder confirmarlo. Pero tiene toda la pinta de que este es mucho más largo, ¿eh? Es un poco más alto. Sí, señor, es un poco más alto. Pero bueno, eso es otra de las cosas que les digo, que si ustedes usan guantes muy aparatosos, de ese lado se va a complicar. Vamos a pasar a la parte de lo que sería el tanque. Yo sé que parece fácil, ¿no? Estar haciendo esto, pero me cacheteo. Yo sé que parece fácil estar haciendo esto en el medio de la calle, en la plaza, todo con la gente que pasa, que es simplemente hablar una moto. Pero les puedo asegurar que no es tan fácil, ¿eh? La cantidad de cosas que uno tiene que estar teniendo en cuenta de, ojo con aquel, cuidado por acá, que no salga esa señora, ojo con el sonido porque el auto te lo va a contaminar. Es increíble, así que tengan paciencia si esto no sale tan prolijo. La idea acá es entender que no me va a salir perfecto, pero que hay que hacerlo igual. Dicho esto, seguimos con el tanque. El tanque tiene una acción muy rápida. Está lleno el tanque, ojo. Tiene una acción muy rápida. Tiene bisagra, lo cual lo hace muy pero muy práctico. Ustedes saben que a mí me gustan los tanques con bisagra. Y, espérenme que ponemos las llaves. Tiene un plástico que quiero que lo vean. Muy particular. Con una textura muy particular. Espérenme que va a pasar un camión. Pasó el camión, me va, chao maestro. Es un plástico muy particular, con una textura muy particular que no sé cómo reaccionará a las inclemencias del tiempo. De verdad les digo, de verdad, tengo mis dudas de cómo reaccionará a las inclemencias del tiempo, porque es como un plástico muy seco, escuchen. Es un plástico como muy seco y me da cierta sensación de que se puede resecar mucho con el sol. No lo sé, es todo opinión propia personal, así que tómenlo entre comillas. Bueno, vamos a seguir ahora con lo que es el tanque de nafta. El tanque de nafta tiene una capacidad de 16 litros. Algunos dicen que es de 16,5 litros. Y es un tanque que si uno no gatilla la moto y la moto va tranquila, no es una moto, y esto me sorprendió mucho, no es una moto extremadamente gastadora para el motor que trae y para el rango de vueltas en las que le gusta funcionar. Ya vamos a hablar de eso. Es una moto que realmente no gasta tanto, es una moto que realmente te permite hacer varios kilómetros paseando y estando tranquilo sin tener que preocuparte de la autonomía. Pero bueno, si la vas a gatillar, como puede ser que haya hecho algún muchacho que les está hablando en este momento, y sí va a gastar. Perdónenme que no llegué a lavarla esta vez
para la review. No la llegué a lavar, así que les pido mil disculpas. Con respecto al asiento, se los muestro en cuanto a lo que es su tapicería. Un asiento cómodo. Lo único que me llama un poco la atención es que se siente un poco suelta la tela del asiento. ¿Me explico? No sé cómo explicarlo, pero como cuando se suelta la tela del techo del auto, ¿vieron? Una cosa así. La textura es agradable, en este caso se lo siente con estas líneas bastante poco patinoso, no me sale poco deslizante, pero en cambio que si bien tiene una tela parecida, no es la misma y es un poco más deslizante. Es un asiento que en su relleno está muy bien, pero espérenme que vamos a ver si ahí está, pero que si ustedes se fijan, no tiene absolutamente ninguna parte de donde agarrarse el acompañante. No tiene parte, ni siquiera tiene la cintita acá arriba como para agarrarse de acá arriba. No hay nada para que el acompañante se agarre. Si bien se podría agarrar de acá abajo, ¿ven? Esto, no sé si se llega a ver, es plástico. O sea, no es chasis de la moto, es plástico, es todo plástico. O sea que para mí de acá es complicado porque aparte, si la cubierta hace recorrido, te puede agarrar la mano esto, ¿eh? Te puede agarrar la mano ahí, ¿eh? No es joda, no es joda. Por lo cual, insisto, es raro el diseño que tiene para el acompañante. Es raro. Vamos a darle una vueltita así, para que la puedan ver bien. Que de este lado tampoco tiene nada para que el acompañante se pueda agarrar. ¿Me explico? Damos un pequeño vistazo y ahora volvemos para este lado. Con respecto a lo que es el chasis, tenemos un chasis de acero con un basculante también de acero, no de aluminio, y con un basculante que a mi criterio, no sé si se llega a ver, que es un basculante tipo viga, tipo doble viga, que a mi criterio no sé si es un basculante que va específicamente con el diseño de esta moto. No sé cómo poder hacer para entrar y mostrárselos. Ahí se llega a ver, y si no, del otro lado. Es decir, es como un basculante, me suena a basculante y con el perdón de los que tengan una, pero no lo estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy diciendo una cuestión de diseño, que es como el basculante de una Skoda 150 en vez de una 600 Cruiser, porque es muy viga. No tiene mucho diseño como sí lo tiene el general de la moto, entonces es como que es algo que no está del todo integrado con la moto. Pero bueno, es muy personal, seguramente alguien que sepa un montón de motos me va a decir no sabe nada, y eso no es así, seguramente. Con respecto a lo que es el chasis, es un chasis tipo cuna, cruiser, tubular, que contiene al motor, lo sostiene, y que realmente ofrece una sensación estructural muy firme. Vos sentís que la moto va bien plantada, que no tiene torsiones raras y que realmente te puede llevar y traer de forma segura, pero más aún de forma fiable. Vamos por el tema de los escapes. Espérenme que estoy viejito y me voy a sentar en el piso. Sí, señor. Con respecto a los escapes, tenemos escape del primer cilindro frontal, que sale por acá. Escape del segundo cilindro, del primer cilindro trasero, que sale por acá. Como ya les dije, de este lado no tanto, pero del otro lado, donde está toda la parte del embrague de la moto, la verdad es que emana muchísimo, pero muchísimo calor, y se ponen por momentos bastante picantes, hay que decirlo, no les voy a mentir. En este caso no tenemos embrague antirrebote, es un embrague convencional. Sin embargo, igual de todos los rebajes que tiré, y miren que me gusta hacer rebajes, no me rebotó en ningún momento en la cubierta trasera. Sí, y eso lo vamos a hablar en el apartado de la suspensión, sí me pasó que acelerando mucho, dándole mucha caña a la moto, me ha llegado a zapatear el tren trasero. Eso también me pasó con la Calibro. Para mí es una cuestión de este tipo de suspensión con amortiguadores laterales que suele tener ese síntoma.
están pasando unos autos, perdón, suele tener ese síntoma cuando uno sale acelerando fuerte. Así que, dicho esto, pasamos también ahora a ver lo que es una de las grandes características de esta moto, entre otras, que es la correa de distribución. La correa de distribución, como ustedes saben, es un implemento que se utiliza para este tipo de motos en los cuales son más de paseo y uno quiere más confort de marcha, no quiere tanta rumorosidad. Y además la gran ventaja que tienen es que por lo menos durante unos cuantos kilómetros, como mínimo 15.000, no tenés que cambiar, incluso algunos fabricantes dicen 30.000, no tenés que cambiar la correa, sí la tenés que revisar seguido, de que no tenga hilos sueltos, de que no tenga ningún tipo de diente barrido, o mismo, esperen que haga un zoomcito, o mismo que no haya piedras ni nada metido en las gargantas de cada uno de los dientes. Me explico, que no haya nada que pueda hacer que se vaya cortando con el uso. Eso sí, ténganlo en cuenta y siempre revísenla, porque si bien no se requiere un cambio periódico de la correa, sí se requiere una revisión periódica de la correa, incluso hasta un poco más asidua que con la cadena. Con respecto a los escapes, suenan lindo, suenan bien. Creo que están desperdiciando un sonido de motor que realmente sería monstruoso si viniera con unos escapecitos un poquito menos restrictivos. Pero bueno, nada, todos vivimos en sociedad y en convivencia y tenemos que tener en cuenta que tampoco podemos ir con el escape libre por la calle, ¿no? Después voy a pasar ahora a toda la que es la parte trasera y le vamos a pegar la vuelta a la moto para poder mirarla desde el otro lado. De este lado ya la verdad es que no tengo mucho más para decir, porque todo lo que es motor se los voy a estar contando desde el otro lado, que tiene una imagen un poquito más linda. Así que vamos a pegarle la vuelta por atrás, vamos a ir del otro lado y vamos a terminar con la suspensión delantera. Algunos datos más de la correa que les puedo aportar, gente, en esta moto en particular y por qué la hacen tan particular, es que es extraño encontrar un conjunto de un motor tan super cuadrado como es este, que ya les voy a explicar qué quiere decir eso, tan voltero como es este, con correa de transmisión. Generalmente las correas de transmisión se usan en motos que giran a un régimen mucho más bajo, pero esta es como una moto que, si bien es una cruiser, si bien es una moto que está pensada para el paseo, para el disfrute, tiene un motor que tranquilamente, si ustedes le mandan un poco más de compresión, se cambia la tapa y se pone una tapa un poco más violenta, yo creo que este motor tranquilamente podría estar en una Naked Super Sport tranquilamente. Es un motor que se puede envoltar hasta las 11.000 vueltas como nada. Entonces por eso me llama la atención que tenga este tipo de transmisión. También me faltó aclarar que siempre con la correa las aceleraciones y las desaceleraciones son mucho más, me tiento a decir suaves, pero no es suave por suave, sino que es suave porque es directa. O sea, no es que pega ese chicotazo, ese estiramiento que a veces pega la cadena, sino que con esto es directo. Vos acelerás y la moto sale, desacelerás y la moto se desacelera. No es que queda esa ondulación, esa resonancia que siempre queda en la cadena. Son datos que me parece importante agregar porque hacen a el conjunto y hacen a la particularidad de esta moto. Banda motera, una de las cosas que me había olvidado de marcarles de este lateral de la moto es, en primer medida, el patrón de el mismo plástico que encontramos en el tanque, lo encontramos acá. Insisto, es como un plástico, como si fuese plástico, pero mezclado con fibra de vidrio, no sé cómo explicarlo, miren. ¿Ven? Pero más abajo nos encontramos con esto. Miren qué copado. Tenemos USB-C y USB normal. Y sí, me estuve jugando con mi gatito. ¿Y qué pasa? Entre los dos tenemos 20 watts. Entre los dos puertos tenemos 20 watts. Pero si cargamos de a uno solo, tenemos una salida de hasta 18 watts por puerto, lo cual es bastante bueno, ya que con ese wattaje yo creo que
más que mantener el celular, te lo puede incluso hasta llegar a cargar. Lo único que me preocuparía un poco es que, obviamente, si se larga a llover, o si pasás por un charco, o si hay un poco de spray en la ruta, y yo no lo tendría enchufado porque está en una posición que realmente le va a pegar toda el agua. Pero bueno, es festejable que igualmente esté. Otro detalle que les quiero marcar es cómo podemos observar cómo la pata de motor tiene una salida importante desde el motor con una cantidad de material importante hacia el chasis y se agarra ahí abajo en la cuna del chasis. Tenemos el radiador ahí adelante con doble fan, que la verdad es que en el caso de lo que es el calor del motor no molesta para nada. Sí molesta, como ya les dije, el calor de los escapes, pero el calor de los radiadores no llega para nada hasta el habitáculo, o por lo menos hasta donde está el piloto. Quiero seguir mostrándoles bien todas las entrañas de la moto para que la puedan ver bien, que la puedan observar bien. Ahí está. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo que es atrás y después seguimos por el otro lateral. Bueno, banda motera querida, les muestro lo que es la luminaria trasera, lo que serían los frenos y lo que serían las balizas, para que puedan ver cómo iluminan las luces traseras. Impecable. Son raras, sí, nadie esperaría que estén las de posición en donde están la patente, pero eso no quita de que no sea particular y que no sean lindas igual. Fíjense que ahí está un poquito de costado, ahí se ven bien desde atrás. Asimismo les muestro cuál es la firma lumínica con las balizas prendidas y la firma lumínica con las luces de posición sin prender las luces bajas todavía. Bueno, banda motera querida, seguimos por acá. Les quiero mostrar dónde tenemos el grifo para poder cargar el agua de la moto, lo cual me parece muy práctico, porque hay motos, siempre digo lo mismo, pobrecita, pero en mi TRK, para llenar el tacho de agua tenés que hacer muchos pasos y no está bueno, la verdad que no está bueno. Siguiendo por acá, y ahora sí, empecemos a analizar esta belleza, la estrella de esta moto. El motor de 561 centímetros cúbicos, mal llamado 600, 561 centímetros cúbicos, 4 cilindros en B, que la verdad que da que hablar. Primero, lo que les quiero mostrar es lo que les decía hace un rato, de tener el pie apoyado acá. Cuando vas con el pie apoyado acá, el escape está acá. Pero eso no es el problema. El problema es que, ¿por dónde baja la pierna? Por acá. Porque uno va con la pierna hacia adelante. Entonces te llevas el calor de esto, te llevas el calor de esto y te llevas el calor de esto. Ténganlo en cuenta. La realidad es que la única forma que encontré de que no me pegue tanto el calor en las piernas fue apoyando el talón acá. Sin apoyar obviamente sobre el freno, pero ir con el talón acá y el pie un poquito retraído. Pero bueno, ustedes saben que tampoco es súper cómodo ir todo el tiempo con el pie retraído porque te termina cansando un montón. Pero bueno, son todas cosas y detalles que tienen como todas las motos. Además de eso, más allá y antes de seguir con el motor y todo, y se los digo ahora porque lo acabo de ver, hay algo que noto en esta moto y es algunas cositas, como por ejemplo el tema de estos cables por acá, este cable por acá, o manguera va, los cables por ahí, todo este manejo de cables por acá. Es decir, nada, a mí me gustan, yo soy recontra detallista, me gustan las cosas súper prolijas, que queden bien, y me pongo a observar siempre todo. Y nada, me encuentro tal vez con estas cosas que, por ejemplo, en una moto Morini Escape tal vez no la ves. Ojo, la calibro sí, ojito, la calibro sí, pero estas cosas son las que yo digo que, ¿ven? Esa soldadura. Esas son las cosas que yo digo a veces que
bueno, son parte de la moto, pero que nada, cuando te empezás a poner y a hurgar un poco más a fondo con la moto, te empezás a dar cuenta que hay esas ciertas cositas que son propias, no sé si decir de la marca, perdón por esto que se ve, que es el soporte, esto que ven negro, es el soporte del celu. Les quiero mostrar un poquito cómo es por abajo, ahí para que la puedan ver también, donde está el canister de nafta, perdón, que lo tenemos ahí adentro, abajo, la posición, la primera vez que lo veo tan bajo, y cómo se conforma bien toda esta parte de la moto. Y acá vamos a poder ver lo que les decía del otro lado, que les decía el tema de el horquillón trasero. ¿Ven que es como muy de viga? Es muy de viga, no sé, pero lo veo muy de viga, muy simplón para lo que es el diseño general de la moto, que es totalmente disruptivo. Estuve buscando el dato de recorrido de las suspensiones traseras y no lo puedo encontrar. Después en postproducción se los voy a agregar por acá abajo. Lo mismo que en las delanteras, no estoy teniendo el dato del recorrido que tienen las horquillas delanteras ni el grosor, pero quédense tranquilos que les voy a buscar el dato y se los voy a poner por acá. Y bueno, no más que mostrarles algunas cosas como soporte de escape, soporte de basculante, que está el tornillo ahí atrás, grandote. O sea, es una moto que tampoco es súper complicada, es una moto simple, es una moto que, insisto, tiene estas terminaciones con estos plásticos, pero bueno, ya, vamos a hablar del motor, que es lo que a todos nos importa. Este motor de 561 centímetros cúbicos eroga una potencia de alrededor de 68 caballos y unos 58 newton metros, si no me equivoco, de torque. ¿Cuál es la gran característica de esta moto? Es que la mayoría de las motos en este segmento de cruisers y de custom vienen con motores bicilíndricos. Ese tipo de motores bicilíndricos le dan una característica y una impronta a la moto que es muy particular de esos modelos y es muy particular de todo lo que es cruiser y custom. Sin embargo, en esta moto encontramos un V4 que reúne 4 cilindros muy chiquitos, 4 pistones muy chiquitos que trabajan en conjunto, pero que le dan una personalidad a este motor, que es una personalidad de motor supercuadrado. ¿Qué quiere decir de motor supercuadrado? Que el motor tiene muy poquita carrera, no tiene tanta carrera. Pero al no tener tanta carrera y al tener masas pequeñas, tiene 4 cilindros chicos, el motor no tiene que mover grandes masas inerciales para poder girar bien arriba. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de estas motos están hechas para ir tranquilo, 5.000 vueltas, 6.000 vueltas, paseando tranquilo. Y esta moto, con este motor, está ahí, pero ahí, de tener el comportamiento de una Naked Sport, se lo juro. O sea, más allá de lo que estamos hablando del motor, no estamos hablando ni de las ruedas, no estamos hablando de las suspensiones, de los frenos, no, estoy hablando del motor. Y el motor pareciera, por momentos, tener performance de Naked Sport. ¿Por qué les digo esto? Porque es un motor que hasta las 5.000 vueltas más o menos, hasta las 5.000 vueltas, el motor es bastante tontón. Es una moto que no tiene grandes bajos, no te va a pegar una patada en el pecho apenas la aceleras. Sale medio tortón, lineal, pero tortón. Ahora, a partir de las 7.000 vueltas, yo les puedo asegurar, espérenme, banda motera querida, pero les puedo asegurar que este motor, a partir de las 7.000 vueltas, te asusta, porque es una moto que no está del todo preparada para poder ir a grandes velocidades por las suspensiones, que son blandas, por las cubiertas que tiene, por varias razones, y realmente cuando arranca las 7.000 vueltas el motor a gritar, V4 tiene un sonido espectacular, y no solo tiene un sonido espectacular, sino que empuja hermoso, pero hermoso. Di vuelta a la cámara para darle dramatismo a lo que le quería decir, porque realmente es un motor que es una sinfonía escucharlo, es una sinfonía ponerlo a 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 vueltas, estirar los cambios, tirar
tirar un buen rebaje, son cosas que realmente te terminan generando tanto placer que te olvidas de los cables, del calor del motor, te olvidas de todo. Yo se los aseguro, a mí me pasó eso. La primera impresión con la moto fue, qué moto rara. Esa fue mi primera impresión, se los tengo que decir completamente honesto. Qué moto rara. Mucha gente me decía, che, boludo, parece la moto de Batman. Sí, parece la moto de Batman. De hecho, hasta en un momento, voy a volver a torcer la cámara para volver a darle dramatismo. Hasta en un momento casi me disfrazo de Batman para hacer este video. Después mi mujer, gracias a Dios, me convenció de que no lo haga. Pero sí, todo el mundo que me vio me dijo, mucha gente, que parecía la moto de Batman. Y eso que no es en negro. Si fuese toda negra sería la moto de Batman. Pero bueno, como les decía, es una moto que realmente tiene el comportamiento de motor de una Naked Sport. Y lo que grita este motor de arriba no se puede creer. Tengo un par de videos que después se los voy a mostrar. Lo que pasa es que esos videos después yo los subo a YouTube y aparecen todos los policías de la velocidad para decirme que no, cómo puedo hacer eso, qué sé yo. Así que hay un montón de contenido en realidad que no se los puedo mostrar, pero que se ha hecho con esta moto, se los puedo asegurar. Pero es una lástima porque ahí realmente se puede apreciar cómo grita la moto, cómo se comporta, cómo dobla, cómo acelera, el top speed. Y lo rápido que llega ese top speed. Pero bueno, nada, quería hablarles de esto en particular, de esta moto y de este motor en particular, porque acá está la felicidad de esta moto. Acá te olvidás de todos los problemas que pueda llegar a tener esta moto, o que no tenga, no importa, pero acá te olvidás de todo. Es un motor que para mí QJ debería usarlo mucho más, ya que de los 70 modelos más o menos que tienen portfolio QJ, solamente usa este modelo de motor para esta moto. Solamente este motor entra en esta moto. Por lo cual estaría bueno que saquen productos con este motor, con otra personalidad, con otra tapa, con otras relaciones de marcha, porque realmente está muy, muy bueno, está espectacular. Me encantó. De hecho, cuando en un momento me enteré que eran 561 centímetros solamente, que no llegaba ni a 600, hice la cuenta y me di cuenta que eran 4 pistoncitos muy chiquitos, fue, ¿cómo va a sonar así esa bestia con esos 4 pistoncitos chiquititos? Y ahora realmente no me acuerdo cuánto daba la cuenta. 561, no, me mata. 500 y 125, estamos hablando de 4 cilindros menos de 150 centímetros cúbicos, 140 centímetros cúbicos, una cosita así, no más que eso. ¿No? ¿O me estoy yendo de tema? 4, 500... Sí, más o menos. Malísimo para los números hoy. Malísimo. Así que bueno, gente, les quería contar de eso. En cuanto al consumo, como les dije, es una moto con un consumo bastante... Ahí se los dejo igual, escrito. Pero es una moto con un consumo bastante medido si no la gatillás. Si la gatillás, obviamente empieza a consumir. Pero mientras no la gatillas te permite pasear tranquilo. Con su tanque de 16 litros vas a poder hacer unos como mínimo 300 kilómetros tranquilazo. Así que bueno, gente, déjenme ver porque tenía un pequeño machete armadito para decirles toda la información del motor, así que denme un segundito que voy a chequear el machete y vuelvo. Bueno, banda motera querida, seguimos ahora por todo lo que es la parte de la suspensión y la parte ciclo. Vamos a arrancar con las suspensiones de Marzocchi, que ya vimos que eran regulables en compresión, rebote y precarga. No pude encontrar por ningún lado el recorrido, pero tengo la sospecha de que son 140 milímetros más o menos aproximadamente, porque son muy parecidas a las del TRK. Cambia un poco el piecito de acá, pero después en lo que es el diámetro, que tienen pinta de ser de 50, 48 milímetros, y esto de 140. Con respecto a los frenos, son de la firma QJ Motor, con, ya les digo, 4 pistones adelante, ahí los podemos ver. 4 pistones tienen los frenos delanteros, son de 300 milímetros ambos discos flotantes, y tenemos un gomón de 130 90 16 CST
con válvula lateral. Muy bien con esa válvula lateral. Bien por QJ, bien. Bien. Vamos a pasar para el otro lado para que puedan ver también el sistema de este lado, que es básicamente lo mismo. Ahí va. Hacemos una pasadita por acá, tuki. Y ahora nos vamos a la suspensión trasera, que me pasó lo mismo. No sé qué recorrido tiene. Claramente tiene un recorrido bastante corto, muy corto, y es un amortiguador bastante convencional con regulación de altura. Se puede regular la altura de a la parte trasera, ergo la precarga. Con respecto al freno trasero, tenemos un freno de un solo pistón, ahí lo podemos ver, solamente este, con disco de 260 milímetros. Y lo que podemos decir, además de que tiene ABS doble canal, es que tiene una frenada aceptable. Es decir, si vas a usar esta moto para lo que fue concebida, que es pasear, más allá de que tiene un motor que está completamente desubicado acá y que no para de envueltar, si la vas a usar con una conducción normal y segura, los frenos te van a alcanzar. Si por lo contrario te vas a dedicar a acelerar, a frenar, a volcarla un poquito, a hacer una conducción un poquito más deportiva, las primeras 5 frenadas van bien. A partir de la 5ª frenada empieza a bajar un poco la performance, y lo sé, por experiencia lo sé. Fíjense que las líneas de freno yo ahora se las muestro, mira, fíjense ahí, no están blindadas como en la Escape, ¿ven? Son de goma normal, no están malladas en metal para mantener el diámetro, así que sí tiende a perder un poquito de fuerza de frenado. Y con respecto a lo que es la goma de atrás, nos vamos a encontrar con un gomón de 180 65 16 CST. No tenemos embrague desconectable, ya se los había mencionado, pero por las dudas no es algo que para esta moto sea necesario. Y acá les vuelvo a hacer un vistazo del horquillón trasero, de por qué les digo que para mí podría haber tenido otro horquillón un poquito más estético. Vamos a pegar una mirada de atrás porque la vista que tiene la moto de atrás con este gomón ahí es muy linda. Yo tal vez desde acá arriba no se llega a apreciar bien, porque el estabilizador tampoco me deja mucho rango de movimiento, pero la verdad es que de atrás se ve un gomón hermoso. Es una moto que tiene una visual hermosa desde atrás. Así que bueno, gente, básicamente esa es una buena repasada de lo que es esta nueva QJ SRB 600 4 cilindros, como diría el dicho, 4 pistons. Y esto es la moto en sí. No tengo mucho más para contarles. Ahora me voy a poner a hacer el video del tablero. Pero la verdad es que es una moto que no es mi estilo, yo no la tendría. Pero no porque no me guste, sino porque no es mi estilo. Ya estoy grande para esto, me hace doler las lumbares, ya estoy gordo, grande, ya no estoy para estas cosas. Pero sí, la verdad es que si tuviese plata para tener 2 motos, sí la tendría. Si tuviese plata para tener 2 motos, sí la tendría. Tendría una multipropósito y tendría esta para salir a hacerme el Batman por la calle. Ponerme la máscara y poder salir y parar en todos los semáforos y decir, I'm Batman. Porque realmente la verdad es que no había semáforo en que no me parasen. No había semáforo en donde no me dijeran, chiqui, fachera que está esta moto. Y que la verdad está fachera, está muy fachera. Me gusta muchísimo cómo termina ese colín atrás. Me parece que está muy, pero muy bien terminado. Muy armónico. No así como el de la Calibro, que no sé si se acuerdan que el de la Calibro atrás terminaba muy agarrado de los pelos. Este termina mucho más armónico. Y hasta tiene, miren, déjenme decirles esto. Hasta tiene una cierta deportividad esa curva, que tiene bastante que ver con la deportividad que plantea el motor. Miren la que les tiro ya haciéndome el denari, Qué lagarto que soy. Sepan perdonar, pero si no me divierto haciendo esto, ¿qué voy a hacer? Me tengo que divertir. Déjenme que voy a acomodar las cámaras y ahora la vamos a poner en marcha. Y por último, pero no menos importante, como siempre les digo, banda motera querida,
Nada, ustedes saben que esto me lleva tiempo, esto me lleva trabajo, lo hago con mucho amor, lo hago con mucho cariño, pero realmente me lleva un costo de combustible, costo de tiempo, costo de un montón de cosas, así que realmente si les gusta lo que hago, si realmente les interesa y les suma valor al momento de comprarse una moto, para decidir para sí o para no, o para bajar las falsas expectativas que tengan al momento de comprarse una moto nueva, suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita. Y si encima son extremadamente generosos, tienen mi alias de Mercado Pago y tienen mi alias de Cafecito para por lo menos tirar ahí una buena onda, un cafecito y bancar el combustible del próximo test. Les mando un gran abrazo y no se vayan que ya viene el sonido de esta moto hermosa. Hermoso. ¿Cuál suena mejor? No sé. Cada uno será el gusto de cada uno. Si suena uno, suena el otro mejor. Yo lo que digo es que esta, con los 4 en B, suena muy bien. De hecho, ahora cuando estemos un poquito más tranquilos, le pegamos una rica aceleradita. A ver, acá pareciera que no hay nadie. Está este barcito. A ver acá. Acá está Loca cerrado. Pareciera que no molestamos a nadie. Así que 3, 2, 1. Ahí tienen un contecito para saber cómo suena el corte.